Evangelio de hoy, jueves 17 de febrero del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada comunidad, antes de reflexionar en el Santo Evangelio, hagamos mención en la celebración litúrgica de este día. Hoy conmemoramos a los 7 fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María, también llamada la Orden de los Servitas. Estos 7 varones llamados Bonfilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo vivieron en Florencia, Italia, y eran unos mercaderes exitosos. Siendo jóvenes aún, dieron todos sus bienes a los pobres y se retiraron de común acuerdo al monte Cenario para servir a la Santísima Virgen María. Luego se dedicaron a predicar por toda la Toscana y fundaron la Orden de los Siervos de Santa María Virgen, la cual fue reconocida por la Santa Sede el año 1304. San Alejo, el menor de los fundadores, muere el 17 de febrero del año 1310, a los 110 años de edad. Por esta razón, en esta fecha, celebramos la memoria de estos santos que, guiados por la Virgen María, sirvieron a Cristo y a la Iglesia de forma admirable. Sean ellos una motivación para consagrarnos totalmente a la Virgen María y que, conscientes de la pertenencia al Señor, aprendamos e imitemos de ella el perfecto seguimiento de Cristo, teniendo siempre una total entrega y disponibilidad a favor de la Iglesia y de los demás hermanos. Ahora, reflexionemos en los siguientes 3 puntos para profundizar en el Evangelio de hoy. En este primer punto, reflexionemos en esta pregunta que hace el Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando Jesús les plantea esta pregunta precisa, los discípulos viven otro momento significativo en su camino espiritual, pues al Señor no le basta la respuesta de lo que habían oído decir. Él quiere que tomen una postura personal, por eso insiste: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? De esta forma, ellos, quienes han aceptado comprometerse en su seguimiento, develarían las inquietudes o certezas que hay en sus corazones frente a la identidad del Maestro. Sin embargo, es Pedro quien contesta el nombre de los demás: tú eres el Cristo, el Mesías. Respuesta que más adelante será la confesión de fe de toda la Iglesia. Y hoy nosotros, como seguidores del Señor, debemos vivir ese mismo momento que vivieron los discípulos. Debemos dar respuesta al Señor de quién es Él para nosotros, pues para el mundo actual, Jesús es considerado de muchas maneras, algunos viendo solo en Él a un ser humano extraordinario y nada más, otros queriendo incluso negar su existencia histórica.
Son tantas las ideas en torno al Señor que han llegado a la caricatura y a la burla. Por ello, la respuesta que demos nosotros de cara a Dios y a nuestros hermanos sobre quién es Jesús debe ser contundente. Él es el Mesías, es Cristo nuestro Señor, quien nos ama hasta el extremo de dar su vida por nosotros para así darnos la salvación. En este segundo punto, reflexionemos en la siguiente frase. Entonces Pedro se los llevó aparte y trataba de disuadirlo. El Papa emérito Benedicto XVI nos explica en una catequesis que Pedro no había entendido aún el contenido profundo de la misión mesiánica de Jesús, el nuevo sentido de la palabra Mesías. Lo demuestra poco después, dando a entender que el Mesías que buscaba en sus sueños es muy diferente del verdadero proyecto de Dios. Ante el anuncio de la pasión, se escandaliza y protesta, provocando la dura reacción de Jesús. Pedro quiere un Mesías, hombre divino, que realice las expectativas de la gente, imponiendo a todo su poder. También nosotros deseamos que el Señor imponga su poder y transforme inmediatamente el mundo. Jesús se presenta como el Dios humano, el siervo de Dios, que trastorna las expectativas de la muchedumbre, siguiendo el camino de la humildad y el sufrimiento. Estas son para nosotros también las dos alternativas: privilegiar nuestras expectativas rechazando a Jesús, o acoger a Jesús en la verdad de su misión y renunciar a nuestras expectativas demasiado humanas. Pedro, impulsivo como era, no duda en tomar aparte a Jesús y reprenderlo. La respuesta de Jesús echa por tierra todas sus falsas expectativas, a la vez que lo invita a convertirse y a seguirlo. En este tercer punto, reflexionemos en estas palabras del Señor. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Jesús reprende fuertemente a Pedro, pues él no comprende lo que el Señor les expresa y se niega a aceptar que su maestro tenga que padecer de esa manera. Sin embargo, al profundizar en las palabras de nuestro Señor, encontramos más que un rechazo a Pedro, una invitación a cambiar de actitud frente a lo que tiene que suceder. En la traducción literal del griego, la frase diría: ponte detrás de mí, queriendo expresar que se ha convertido en un obstáculo en el camino que debe seguir, a la vez invitándolo a que retome su rol como discípulo, el cual es de seguidor y por ende su lugar es atrás, siguiendo los pasos del Maestro. También es importante saber que el Señor no está tratando a Pedro como si fuese el mismo maligno, sino que el término Satanás se entiende como adversario, y Pedro, al asumir esa actitud, se convierte en un adversario de la misión redentora de Jesús. Y ciertamente esta idea no tenía otro origen que el maligno. Jesús, con estas palabras, quita tajantemente las sugerencias de Satanás, quien le había susurrado esta idea a Pedro. Pidámosle nosotros humildemente a Jesús que nos ayude a descubrir nuestro lugar como discípulos, que nuestros pensamientos humanos no nos impidan abrazar y acoger los pensamientos divinos, pues solo acogiendo su palabra de vida podremos ser totalmente libres del poder del maligno. Esforcémonos por imitar a Jesús, quien eligió para la transformación de los corazones un camino de sufrimiento y humildad. Ahora, dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. La memoria de los 7 santos fundadores servitas me anima para amar y servir a la Virgen María. ¿Quién es Jesús para mí? En algún momento he querido huir de las pruebas que Dios me ha puesto por el sufrimiento que pueda padecer. ¿Mis pensamientos son afines a los de Dios? Oremos. Amado Padre, danos la valentía y la humildad para seguir a Jesús, porque Él es el camino que nos lleva a ti. Danos la gracia de corregir nuestros errores y malas actitudes para acoger en nuestras vidas tu santa voluntad con total libertad y alegría. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like,
dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.